Shabbat Shalom y todos sean ustedes bienvenidos en el nombre de nuestro Don Yeshua HaMashiach. A mis hermanos que van llegando, por favor, acomódense, siéntense, sean bienvenidos en el nombre de nuestro Don Yeshua HaMashiach. Mucho gusto conocerles. Igual por ahí está mi hermano Javier, también ya nos había acompañado anteriormente. Qué bueno que nos vuelve a visitar o acompañar, es una bendición. A los que ya son de casa, pues verles, Jos, verte por acá desde tempranito también, qué bendición. A todos mis hermanos que ya están acomodados y ya se están alistando para tomar justamente anotaciones. Gracias, hijo. Vamos a prepararnos justamente para dar la enseñanza de esta parashá. No sin antes también quiero saludar a mis hermanos que están ahí en transmisión, a los que miran desde diferentes partes del mundo, del continente americano, incluso desde Europa o en algunos otros lugares a donde pueda llegar esta transmisión, y también a donde ustedes quieran que pueda llegar esta transmisión. Si me ayudan a compartir o me ayudan dejando un comentario o un like, también de esta manera contribuyen a que se pueda difundir la palabra del Eterno. Veo aquí en primer plano a mi hermano Adrián. Mi hermano Adrián, ay, se me fue el nombre, decía un Adrián, perdonen. Sí, Adrián Cantú. Mi hermana Dani García de aquí de Revifa, mi hermana Elisheva Ruiz desde Perú, Baruch Hashem, mi hermano Ricardo Cruz. Hay hermanos que son fieles justamente a la transmisión y justamente a la enseñanza que un servidor comparte y están siempre al pie del cañón y listos en primer fila para estar atendiendo la palabra del Eterno junto a sus familias. De hecho, mi hermana Ofelina Bello es una de ellas. Gracias a mis hermanos que también contribuyen para la obra del Eterno, como por acá creo que es mi hermano Guillermo. Estoy viendo alguna, sí, mi hermano Memo Galván, mi hermano Lupita Galván también, mi hermano Francisco Javier Sahagón. Gracias, de verdad, que el Eterno se los pague con muchas bendiciones y les multiplique. También está mi hermano Cristóbal. Bueno, mi hermano Cristóbal está aquí ya conmigo, pero también apoyándonos aquí, ¿cierto? Apoyándonos en el chat. Ani Leal, Yolanda Ramos, Delia Muñoz, Raúl Goss, Humbert Rodríguez, Abigail Collado, Yorlení Celedón desde Costa Rica. Saludos a mis hermanos ahí en Costa Rica. Citlali Modesto, mi hermana, tiene un nombre, un poquito raro, Rault Arlek. Bueno, no sé desde dónde nos pueda estar mirando, pero saludos a Raúl Arlek, perdón. Alberto Gallegos y Maricheli Martínez. Todos ustedes de verdad sean bienvenidos en el nombre de nuestro Don Yeshua HaMashiach. Me da mucho gusto poder saludarles ahora a algunos de ustedes. Discúlpenme si a unos de ustedes no los pude mencionar. No es porque quiera brincármelos o porque no los quiera mencionar. Simplemente a veces se me va saltando el chat y se me va brincando y no los puedo detener. Pero muchas gracias por detenerse también ustedes a detener un saludito por acá, ¿sale? Vamos a comenzar justamente con la parashá de esta semana, que es la parashá número 23. ¿Y qué creen? Esta parashá, ¿qué nos indica la 23? Que ha terminado el Sefer Shemot, el libro de Éxodo. Lo hemos concluido gracias al Eterno. Y ustedes deben saber que hay una expresión, hay una frase que proclamamos todos juntos a la hora de concluir un Sefer. ¿Se acuerdan de qué expresión es? ¿No se acuerdan? Hazak, Hazak, Benit, Hasek. La voy a poner en sus pantallas para que la podamos leer juntos. Bueno, ya cuando el control me responda o cuando allá arriba me ayuden. Ya le cambiaron allá arriba. A ver, deja ver. No, todavía no me responde. Pero ya la pusieron ahí en sus pantallas. Hazak, Hazak, Benit, Hasek. Está en la parte de arriba en hebreo. La fonética, ustedes tienen ahí. Y la traducción, una de las posibles traducciones, ¿sale? Yo elegí esta traducción, así que pues en esa nos basamos. Lo leemos primeramente en hebreo. Decimos Hazak, Hazak, Benit, Hasek. Lo decimos ahora en español. Esfuérzate, esfuérzate, nos seguiremos esforzando. Si te das cuenta, es como una motivación a tu compañero. Así que te voy a pedir de favor que elijas a un compañero y le digas, esfuérzate, esfuérzate, nos seguiremos esforzando. ¿Le puedes decir a alguien?
Esfuérzate, esfuérzate, nos seguiremos esforzando. Y esta expresión nos motiva justamente a eso, a esforzarnos en el estudio y en la obediencia de la Torá. Ahorita concluimos este Sefer, pero vamos a arribar con la ayuda del Eterno la próxima semana ya al Sefer Vayikra, al libro de Levítico. Y con la ayuda del Eterno también el Eterno nos va a acompañar con su Ruach en el estudio de dicho Sefer, ¿sale? Así que ahora guardamos esta diapositiva, la dejamos por ahí a un ladito, simplemente para que la retomemos al final del estudio, ¿sale? Simplemente es para recordarnos y cuando concluyamos la enseñanza nos vamos nuevamente a esa expresión. Ahora sí, parashá número 23. La parashá se titula Pekudei, las cuentas, ¿ok? Yo estaba leyendo esta parashá, trato de leerla primeramente sin ningún comentario, sin hacer sin ningún tipo de indagación, simplemente tal cual como viene el texto de la Torá. Y cuando estaba leyendo, me encuentro que hay una expresión o hay una frase que se repite. Estoy leyendo y veo la frase, la primera vez que la encuentro, pues obviamente tal vez no le tomo mucha atención, pero la vuelvo a encontrar en versículos más adelante. Y luego leo más adelante, versos más adelante y la vuelvo a encontrar. Y luego la vuelvo a encontrar y la vuelvo a encontrar. Y entonces me doy cuenta que es una frase que se va repitiendo constantemente. ¿Cuántos de ustedes descubrieron esa frase a la hora de estar leyendo la porción? Y dijeron, mira, esta frase se repite. ¿No la identificaron? Pues esa frase que se repite, se las voy a dar a conocer y quiero de alguna manera, esa expresión a mí llamó mi atención porque, a ver, se repite y se volvió a repetir. Ya de entrada ya llama mi atención, ¿no? Aquí hay algo, porque se repite tantas veces y en función o en virtud de qué se está repitiendo. Y la frase que se repite la encontramos en el capítulo 39 de nuestra parashá. En el capítulo 39 del libro de Éxodo. Y la frase dice de la siguiente manera: así como Adonai lo había mandado a Moisés. Y se repite en 5 ocasiones. ¿Cuántas veces se repite? 5. Así como Adonai lo había mandado a Moisés. Y estas 5 ocasiones están ahí en su pantalla, en el verso 1 del capítulo 39, en el verso 5, en el verso 7, en el verso 21 y en el verso 31. Ustedes pueden apuntar para que después puedan corroborar simplemente. ¿De acuerdo? Pero vean cómo es que esta expresión se va repitiendo. Yo les he dicho, siempre que veamos el número 5, ¿con qué lo tenemos que conectar? Hacer una comparación de qué o con qué. Con la Torá, exactamente. Hace 8 días pudimos ver que también habían 5 elementos en la unción, ¿cierto? 5 ingredientes para hacer el aceite de la unción, que en esa ocasión, la semana pasada, lo pudimos relacionar con las 5 características justamente que proporciona el Ruach HaKodesh en el llamado de la unción. Pero nunca nos tenemos que separar, nunca debemos separar el número 5 con la Torá. ¿Por qué con la Torá? Porque la Torá, ¿cuántos libros tiene? 5 libros que van de Génesis hasta Deuteronomio. Y esos 5 libros, creo yo que están siendo aludidos en esta parashá. ¿De qué manera? Dice, así como lo había mandado Adonai a Moshe. Mucha atención con esto. Significa que cada libro, cada sefer, se escribió, tomamos la frase y la aplicamos a cada libro. Génesis o Bereshit se escribió así como Adonai lo había mandado a. El libro de Shemot se escribió así como Adonai lo había mandado a Moshe. Es decir, cada sefer, cada libro de la Torah, podemos tomar la frase y decir, se escribió porque Adonai se lo mandó. Yo sé que en la actualidad hay diferentes historiadores que de repente empiezan a decir cosas que van en contra muchas veces de la tradición o incluso mismo de la Torah. Y hay mucha gente que por querer
conocer o descubrir más cosas o indagar más cosas, se pierde en esos comentarios. Lo digo porque hoy al día hay gente que dice que Moshe no fue el que escribió la Torá. La tradición lo dice, se le atribuye, ¿no? Así como, porque hay cosas evidentemente que él no escribió. A ver, tenemos que convenir en algo. Ciertamente, Moshe, gran parte de la Torá, de hecho de los mandamientos tal cual, fueron dictados directamente de Adonai. Es decir, Adonai dictándole a Moshe y él escribiendo, tal cual como un secretario, ¿ok? Hay otros lados, otras partes de la Torá como el Bereshit, hay otras historias que no es de que Adonai le estaba diciendo, a ver, escribe Moshe, Bereshit bara Elohim, Bereshit bara et Hashamaim beet haaretz. No, así no fue. ¿Sí me explicó? Lo escribió Moshe, ¿de qué manera? Recopilando todos los escritos que ya estaban también como biblioteca del pueblo de Israel o como biblioteca de ellos, de su historia, incluso como biblioteca de la historia misma de la humanidad. Porque van ocurriendo las historias y se van escribiendo, ¿cierto? Luego se van tomando eso y lo que hace Moshe es tomar nuevamente las historias y escribirlas o plasmarlas en el Sefer Bereshit. Y tenemos que decir, inspirado por el Ruach HaKodesh. Es decir, motivado por el Espíritu Santo. ¿Sale? ¿Me van siguiendo? Por supuesto que hay textos que Moshe ya no alcanza a escribir, porque cuando dice, y Moshe murió, ¿no?, a la edad de los 120 años, eso no lo está escribiendo Moshe, obviamente. ¿Cierto? Se entiende que lo escribió Josué. Completó esa parte del Sefer Torah o del libro de Deuteronomio. Imagínate que Adonai le dijo, y murió Moisés a los 120, y Moisés está escribiendo, ¿no? No es así, ¿sale? Entonces, tenemos que convenir en algo. ¿Moshe los escribió? Sí. ¿Cómo sabemos tal cosa? Hay unos textos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 27, dice, y Yud-He-Vavhei dijo a Moisés, escribe estas palabras y haz ¿qué haga? ¿Qué le pidió que hiciera? Un libro, un sefer, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con la congregación de Israel. Significa este texto que ciertamente Adonai le indicó que fuera un escriba de todas las cosas que iban sucediendo. Aquí, de alguna manera, de los mandamientos. Versículos anteriores, de las historias que iban teniendo. Y así sucesivamente, Moshe iba escribiendo y recopilando la historia misma que nosotros hoy conocemos y está contenida en el Sefer Torah. Y que nosotros consideramos como palabra del Eterno. ¿Sale? Entonces, este versículo y algunos otros nos confirman de que fue Moshe el que escribió justamente la Torah. ¿Cierto? Ahora, nosotros que conocemos y podemos identificar al Mesías en la persona de ¿quién? De Yeshua. Yeshua HaMashiach. Ustedes deben saber que cuando Yeshua llegó a esta tierra, él mismo afirmó de que la Torah fue escrita por Moisés. ¿Se acuerdan cuando había confrontaciones por parte de los fariseos, de los saduceos o de algunas otras sectas del judaísmo? Se acercaban y muchos de ellos se acercaban para tentarle. Hacían preguntas como, ¿cómo se dice estas preguntas? Capciosas, buscapiés, para tentarle, para saber si realmente, ¿no? Y algunos sí le preguntaban de forma sana, porque querían saber qué opinión tenía el rabí Yeshua. Para ellos solamente un rabí. De hecho se acercaban con esa expresión, rabí, dinos, ¿no? Querían saber, querían conocer un poco más al respecto de ese tema. Y Yeshua en varias ocasiones, ¿qué decía? ¿Qué escribió Moisés? Rabí, el divorcio, esto, aquello, el otro, ¿no? Y dijo Yeshua, ¿qué escribió Moisés? Y los remite muchas veces al libro de Éxodo, otras veces al libro de Números, otros al libro de Levítico, incluso al libro de Génesis también los remite. Pero dice, ¿qué escribió Moisés? Esto significa que Yeshua está dando por sentado que ¿quién escribió la Torah? O sea, Yeshua está diciendo, ¿qué escribió Moisés? Si Moisés no hubiera escrito la Torah, Yeshua no dice o declara tal cosa.
Y luego dijo, bueno, es que Moisés permitió carta de divorcio. Dijo, pero en el principio no fue así. ¿Se acuerdan cuando dijo Yeshua eso? ¿Qué expresión en hebreo se dice? En el principio no fue así. En el principio. ¿Cómo se dice en el principio? Bereshit. Entonces, ¿a qué los está remitiendo? Al libro de Bereshit. Pero en el libro de Bereshit no fue así porque el Eterno los juntó, varón y hembra los creó. ¿Sí es cierto o no? Y serán dos, y serán una sola carne, etcétera, etcétera. A lo que voy es de que Yeshua constantemente está confirmándonos de que fue Moshe el que escribió la Torah. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, vayamos a ver Juan capítulo verso 5 al verso 46. Perdón, verso 46 al verso 47. Porque ahora nosotros identificamos a Yeshua HaMashiach y por eso es que creemos en Moisés. ¿Creemos en Moisés? Porque creemos en Yeshua. Creemos en Yeshua porque creemos en Moisés. Y este texto lo deja bien claro de la siguiente manera. Si creyeran a Moshe, creerían también en mí, porque Moisés escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Es increíble. Digo y ese texto hoy lo quiero sacar a colación, porque esta enseñanza yo la titulé ¿Por qué debemos creer en Moshe? O ¿por qué creer en Moisés? Cuando digo creer en Moisés me refiero a creer lo que él escribió. Él escribió la Torah, ya lo comprobamos, ¿cierto? ¿Por qué creer en lo que él escribió? ¿Y por qué creer que ese documento de la Torah sigue vigente? Porque vivimos en un sistema religioso donde nos enseñaron o crecimos, donde nos dijeron que la Torah o la ley de Moisés ya estaba caducada, que ya estaba vencida, que ya está obsoleta, que ya no deberíamos hacerle caso a la ley de Moisés, que cuando creímos en Cristo Jesús debemos dejar de lado la ley de Moisés, porque ahora ya viene Yeshua o viene el Señor Jesús y el Señor Jesús hace que yo me olvide de la ley. Esa es de alguna manera la argumentación, ¿cierto? Creo en Jesús, ya no tengo por qué obedecer la ley. Esa es la doctrina que se nos dejó enseñando, ¿cierto? La base. Sin embargo, vamos a ver repetidas ocasiones, por ejemplo, Juan capítulo 5, 17, donde Jesús mismo dijo, no piensen que yo vine a abrogar o a quitar, a derogar o a anular, cancelar la ley y a los profetas. No la vine a abrogar, sino la vengo ¿a qué? A cumplir. Y ya lo he expresado antes, cumplir, en hebreo hay una expresión que se llama lekayem, vengo a cumplir, lekayem, y lekayem es un tecnicismo hebreo que significa lo siguiente: interpretar correctamente, enseñar la Torah correctamente y vivirla de acuerdo a eso. Eso es el verbo lekayem, eso es el verbo cumplir. Una persona que cumple con la ley es porque la interpreta correctamente, la enseña correctamente y la vive como está escrito. Eso es cumplir. Entonces, Yeshua vino a cumplir, a hacer lekayem de la ley. Entonces, es incongruente decir, creo en Jesús y ya no tengo por qué creer en la ley de Moisés. O algunos dicen, creo en la ley de Moisés y porque creo en la ley de Moisés, no tengo por qué creer en Jesús. De forma separada. Sin embargo, este texto que nos está diciendo, a ver, si crees en mis palabras, si creyeran a Moshe, les dice Yeshua a los fariseos o a la audiencia judía propiamente, no sabemos si entre ellos fariseos, entre otros saduceos, etcétera, o laicos simplemente, pero que estaban aprendiendo la Torah. Dice, si creen a Moshe, tendrían por lo tanto creer en mí. ¿Por qué? Porque Moisés escribió de mí. Y si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mí? Y esto es increíble porque hay dos religiones principales en el mundo.
Unos diciendo, creemos en la Torá, pero no creen en Yeshua. Y otra religión que dice, creemos en Jesús. Pero la ley no. Es increíble, ¿no? Que uno diga, creemos en la ley y no creemos en Yeshua. Y otros digan, creemos en Yeshua, pero no creemos en la ley. Si aquí está diciendo Yeshua, si crees aquí, tienes que creer en mí. Y si crees en mí, tienes que creer en las palabras, porque aquí la Torá habla de mí. ¿Dónde es que vemos que la Torá habla de Yeshua? ¿Sabes que toda la Torá habla de Yeshua o apunta hacia Yeshua? Por ejemplo, en esta parashá que se nos habla de toda la construcción del tabernáculo, de hecho la expresión, así como lo mandó Adonai a Moshe, está en el contexto de la construcción del tabernáculo. Y el tabernáculo se levantó de la siguiente manera, así como Adonai se lo mandó a Moshe. Y fueron colocadas todas las estacas, las cortinas, así como Adonai se lo mandó a Moshe. Y los sacerdotes fueron ungidos con el aceite de la unción, así como Adonai se lo mandó a Moshe. Es decir, esa expresión se va repitiendo con base en la construcción del tabernáculo. Y deben saber que toda la construcción del tabernáculo o del Mishkan apunta hacia ¿quién? Hacia Yeshua. O sea, la menorá, vemos a Yeshua. En el altar del sacrificio vemos a Yeshua, el sacrificio mismo de Yeshua. En el arca del pacto vemos, es decir, en cada mueble vemos un trasfondo que apunta hacia Yeshua. Profetizado, indicado. Por eso es que Romanos capítulo 10, verso 4, dice de la siguiente manera, y mucha atención con este verso. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Sabes? Este texto normalmente se ocupa para decirnos, ya no obedezcas a la ley porque ya crees en Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Cómo se entiende este texto? Erróneamente, lamentablemente, se entiende de que creo en Cristo, entonces ya Cristo le puso fin a la ley porque ahora ya creo en Cristo. Pero esa palabra fin, en griego aparece la palabra telos. ¿Qué palabra aparece? Telos. Tú lo puedes después investigar. Y esa palabra telos, si tú vas al diccionario Strong, significa objetivo, finalidad, propósito. Entonces, fin, no como algo que termina, no algo como que anula, no algo que se concluye, sino como algo que se apunta, propósito, finalidad. Es como cuando alguien, ¿con qué fin estás haciendo esto? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Y entonces, cuando tú traduces de la manera correcta la Biblia, entiendes mejor el panorama. ¿Por qué crees que muchas veces el traductor pone estas pequeñas trampitas? Porque el traductor está filtrando su doctrina, ¿cierto? ¿Cómo le hago a entender o confundir al lector para que él crea que no tiene que guardar la ley? Entonces le traduzco porque el fin de la ley es Cristo y la gente entiende que Cristo viene para ponerle punto final a la ley. Vuelta a la página y olvídate de la ley. Pero cuando traducimos de forma correcta, ¿cómo diría entonces? ¿Lo pueden traducir ustedes? Si ya conocen el término telos, ¿qué significa telos? Dijimos, finalidad, objetivo. Entonces, a ver, tradúzcanlo. Porque el propósito de la Torá, la finalidad de la Torá, es el Mesías. Quiere decir que si yo quiero conocer al Mesías, quiero conocer a Yeshua más, ¿hacia dónde me tengo que encaminar? A la Torá. Y la Torá me va a conducir ¿a quién? A Yeshua. Lo quiero conocer mejor. Quiero tener una mejor relación con Yeshua. Es a través de la Torá. Porque la Torá me lleva o apunta hacia Él. La Torá me lleva hacia Él. Ese es el objetivo. Esa es la finalidad. No separarme de Él. Por eso es increíble llegar a la Torá y después negar a Yeshua. No, ya no creo en Yeshua. Espero a otro Mesías. ¿Cómo? Si la Torá me conduce hacia Él, me empieza a relacionar más con Él. Me habla de Él. ¿Cierto? ¿Lo vamos comprendiendo así? Entonces, el objetivo de la Torá, de la ley o de lo que escribió Moisés es el Mesías. Por eso es que tenemos que creer en lo que escribió Moisés. Y tenemos que prestar atención. Miren lo siguiente. En Lucas capítulo 16, verso 29, hay una historia
que se discute si es una parábola, si es historia. Yo he hablado acerca de esta historia, y ahorita no me voy a meter en esa discusión. Pero hay una historia que cuenta Yeshua de Lázaro y el rico. ¿La ubican? O Eleazar, que se transliteró como Lázaro. Se dice que era un mendigo y que muere, y también junto el rico, ¿no? También muere. Y que ambos se van al Seol, pero que en el Seol hay diferentes como dimensiones, y el rico va al Gehenna, a un lugar de tormento. ¿Saben la historia? Y Eleazar va ¿hacia dónde? Al seno de Abraham. No sé si pueden prender aquí ¿están bien, hermanos? Yo hasta unos los veo sudando o yo nomás estoy sudando. ¿Están bien con el ventilador? ¿Prendemos el ventilador? Sí, ¿verdad? Yo veo que sí, están diciendo que sí, porque yo también estoy sintiendo aquí como calor. Gracias, Baruch Hashem. Ahora, les digo, esta historia nos menciona que dos personajes, uno va al seno de Abraham y otro va al lugar de tormentos. Y que cada uno de ellos, estando en ese lugar de tormentos, estando en esos lugares, ¿qué pasó? Que estando en el lugar de tormento, el rico alza su mirada y ve a lo lejos, en una dimensión más alta, una cima, una cima con S, no con C. A lo lejos ve al padre Abraham. ¿Y qué dice el rico? ¿No se acuerdan? ¡Abraham! ¿No? Le grita: dile a Lázaro que moje, porque estoy en este lugar de tormento y por lo menos quiero una gota de agua. Que moje la punta de mi lengua para saciar, porque estoy en este lugar de tormento. Y dice Abraham: no podemos pasar ni los de aquí para allá ni los de allá para acá. Hay una cima, hay un abismo. Y luego, ¿qué se le ocurre al rico decir? Por favor, manden a alguien, o a Lázaro, o a alguien, por favor, un ángel, o tú mismo, por favor, que vayan con mis 5 hermanos, o con mis hermanos, a que les prediquen para que ellos no vengan a este mismo lugar. Conocía a sus hermanos muy bien. Ya dijo: cuando ellos se mueran, aquí los voy a encontrar, seguro. Ya los conocía. Dijo: seguro cuando se mueran van a estar aquí. Ahora, ¿qué dice Abraham a esto? Y es el verso que les presento en la pantalla. Abraham le responde: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Hay unas versiones que dicen los escritos de Moisés y los escritos de los profetas, ellos tienen, a eso háganle caso. En otras palabras, tal vez si actualizamos esta palabra y la ajustamos a este tiempo y espacio, tal vez ahorita haya alguien diciendo: vayan y le prediquen por favor a Cristóbal, a Isaac, por favor, que le vayan a predicar a Isaac y a Misael, por favor. Alguien, no sé, ¿sale? No quiero. Alguien que te conoció. Alguien que nos conoció. Que alguien porque yo sé que como vivía, la va a pasar muy mal y cuando se muera va a estar aquí. Yo lo sé. A lo mejor haya alguien diciendo que alguien predique. Por ejemplo, aquí están algunos de mis hermanos, ¿no? Por favor, vayan y predíquenle a Fernando Gaeta o no sé, por favor, Alberto, predíquenle a Maricheli, a Marta, por favor, que le vayan y le prediquen a Ofelina o a Ricardo, por favor, que les prediquen. Hay alguien allí deseando que te prediquen o que te digan. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Abraham? ¿Siempre? ¿Cuál sería la respuesta de Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. A Moisés tenemos. A ver, ¿dónde está Moisés ahorita? Porque aquí dice que tienen a Moisés. ¿Dónde está Moisés? Ya murió. De hecho, ¿sabes cuándo murió? Dice la tradición. Bueno, ahorita vamos a ver. ¿Sabes cuándo murió? El 7 de Adar. ¿Sabes cuándo es 7 de Adar? Si el domingo pasado, empezando, era el 1. Entonces mañana, es decir, hoy al atardecer es 7 de Adar. Pero no solamente murió ese día, sino también nació ese día. Es decir, como que murió el día de su cumpleaños, ¿sale? Y ya vamos a ver por qué. Esos tratados apuntan a esos datos históricos bastante precisos.
Ya murió. Murió un 7 de Adar. ¿Y por qué Abraham dice que lo tenemos aquí en la tierra? Hey, Abraham, aquí no está. Está ahí contigo seguramente, ¿no? Porque dijo que se iba, le dijo dijo Adonai, tú te vas a reunir con tus padres. Pues ahí está reunido, ¿no? Con sus padres. Pero ¿por qué está diciendo Abraham? ¿O no será una figura retórica que se llama metonimia? ¿Qué significa la retórica metonimia? ¿Han escuchado hablar de esa figura retórica? Metonimia es una figura retórica que es cambiar una palabra para interpretar otra. Cuando dice Moshe, ¿qué escribió Moshe? Entonces, en lugar de decir la ley, hago un intercambio de palabras y pongo Moshe. En lugar de decir la ley, metonimia, ¿sí? Entonces debería decir a la ley de Moisés y a los escritos de los profetas tienen. Entonces el padre Abraham nos está diciendo en labios de Yeshua. O sea, esta historia o estas palabras las está diciendo ¿quién? Yeshua mismo. ¿No quieres llegar a ese lugar de tormento? Ve a la Torah. A Moshe tienes. No tenemos excusa, tenemos a Moisés y está aquí con su escrito. Quiero llegar del otro lado del abismo del Gehenna, al otro lado donde estaba el seno de Abraham. Quiero llegar allá. Por eso es que la Torah apunta hacia el Mesías, me conecta con el Mesías. La Torah no me hace negar al Mesías, no me hace caer de la gracia, como mucha gente piensa, estás obedeciendo la ley, caíste de la gracia, confundiendo otros textos también. Y ahorita vamos a darnos cuenta cómo es que la ley y la gracia están unidos, están entrelazados impresionantemente. Entonces, ahora que tenemos vida, estamos aquí para atender la voz de Moshe. Obviamente, porque ¿cuál fue nuestra expresión que dijimos al principio? La frase que se repitió constantemente en la parashá. Así como Adonai le mandó a Moshe. ¿Por qué hacemos caso a Moshe? Porque Adonai le mandó. Porque no estamos obedeciendo a un hombre, estamos obedeciendo a Adonai. Y eso lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque fue el pueblo mismo el que lo determinó así. ¿Se acuerdan cuando Adonai empezó a hablar en el monte Sinaí? Y empezó a decir los 10 mandamientos. ¿Cierto? ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? ¡Para! Ya no queremos escucharte, Adonai. Mejor ve tú, Moisés, a hablar con él y todo lo que él te diga, nosotros lo haremos. Naase benishma. El pueblo mismo determinó que así fuera, que fuera Moisés el que conectara con Adonai y nos trajera sus palabras. Por eso es que nosotros ahora creemos en Moisés, porque el pueblo lo mandó a Moisés. Ve tú, habla con él y todo lo que él te diga, nosotros lo haremos. Y ese es el compromiso que nosotros hemos hecho. Naase benishma. Haremos y obedeceremos. O entenderemos, o estaremos escuchando lo que el Eterno nos dice a través de Moisés. Sin negar a Yeshua. ¿Sale? ¿Por qué? Y vamos a avanzar. Tenemos que escucharlo a él. Ahora vamos a ver Mateo 23, del 2 al 3. Y estas son enseñanzas mismas de Yeshua. ¿Sale? Estas enseñanzas también son de Yeshua. Yeshua hablando acerca de Moisés. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, ojo, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. En la cátedra, ¿qué es la cátedra? Una cátedra es una materia o es una facultad que se imparte como una clase magistral de aprendizaje, ¿cierto o no? Eso es una cátedra. Alguien que comparte una cátedra es un catedrático que está nutrido de una materia o de una facultad dispuesto a impartir. ¿Sí? ¿Cierto o no? Esa es la cátedra. ¿Sabes qué significa la cátedra de Moisés? O la silla, en algunos lugares dice la silla de Moisés. ¿Sabes que en cada sinagoga había una cátedra de Moisés? Es decir, una clase, una enseñanza especial donde se predicaba a Moisés. A ver, ¿cómo que se predicaba a Moisés? ¿Qué se predicaba? Volvemos a lo mismo, metonimia.
La Torá. Cambio la palabra Moisés por la ley. Es decir, se predica la ley. ¿Sí? En cada sinagoga había una silla. Aquí esta silla literalmente se convierte en la silla de Moshe. Oh, no, esa es la silla de Uziel. No, es la silla de Moshe. El que se sienta aquí, ¿qué tiene que hablar? La cátedra de Moisés. Es decir, una enseñanza que hable respecto a la Torah. Cada Shabbat o cada semana se abre una porción de la Torah, lo que lo conocemos como la Parashá. Y se está impartiendo lo que dijo Moisés. Pero no es lo que se le ocurrió a Moisés. Lo que Dios, lo que Adonai le mandó a Moshe escribir. Y eso era la cátedra de Moshe. En cada sinagoga, en los tiempos antiguos, se asignaba una silla para que ahí se sentara el lector. Hoy en día se le puede conocer como un Hazán. El Hazán es el que, ustedes han escuchado las sinagogas judías que está uno cantando, pero como rezando, pero como cantadito, ¿cierto? O leyendo la Torah y cantadito. Ese es un Hazán, ¿ok? Pero en los tiempos antiguos era literalmente una persona, sea un Hazán o sea un rabí, se sentaba en la silla, agarraban el rollo, porque no habían estos tipos de libro, agarraban el rollo, la parte que iba leyendo, llegaban, tomaban el rollo, abrían el Sefer Torah, la parte que corresponde esa semana, por eso el rollo, vas avanzándole, ahora sigue esta porción, le vas enrollando y sigue esta porción. Y lo dejaban así. ¿Sale? Lo dejaban así, para que la siguiente semana le vayas avanzando a la otra porción. Y se iba leyendo una clase respecto a la Torah. Eso era la cátedra de Moisés. ¿Y qué dijo Yeshua respecto a esa clase, a esa facultad o a esa materia que se impartía? ¿Qué dijo Yeshua? Ahí lo que leímos. ¿Qué dijo? El que se sienta ahí y dar la clase, y todo lo que se diga allí, guárdenlo y háganlo. O sea, el fariseo está leyendo la Torah. Eso que está diciendo, le dice a sus discípulos, eso que está diciendo, háganlo. Y guárdenlo. Pero después no vayan a hacer lo que ellos hacen. ¿Quiénes son ellos? Los fariseos y los escribas. Porque ellos dicen, pero, en otras palabras, aquí yo me siento, hazlo, cuando yo estoy hablando la Torah, haz lo que dice la Torah, pero no hagas lo que hace Uziel. Porque Uziel dice, pero no hace. ¿Sí me estoy dando a entender? Ay, el hermano Uziel no hizo esto. Eso no hagas. Ay, el hermano Uziel se equivocó de esto. Eso no hagas. Porque no me vas siguiendo a mí. No vamos siguiendo a los fariseos ni a los escribas. Era lo que ellos predican. Pero ellos están predicando la cátedra de Moisés. Eso guárdenlo. ¿Se dan cuenta que Yeshua nunca estuvo en contra de la Torah? Al contrario, le estaba diciendo a sus discípulos, cuando escuchen la cátedra de Moisés, la clase de la ley, eso háganlo y guárdenlo. Y pongan atención a esas cosas, a esos detalles. Ya después, si el fariseo se levanta y no hizo nada de lo que predicó, no pongas atención a eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aplicar esa misma actitud que Yeshua le enseñó a sus talmidim. Poner atención. Tristemente, y es lamentable saber, que hoy en día se creó una doctrina en rebelión hacia la cátedra de Moshe. Es decir, no quiero saber nada de Moisés. No, es que Moisés, etcétera, tiene muchas cosas difíciles. Por eso es de que hay que estar leyendo para comprender, ¿cierto? Y me llama la atención que han habido opositores de esto, por supuesto en todo tiempo, pero vamos a entender lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 8, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. De la misma forma que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad, pues son hombres de mente corrompida y que no muestran fe. O sea, no se les ve fe
de ninguna manera. El contexto de este capítulo nos está diciendo que hay hombres en los finales tiempos ávaros, mal hablados, iracundos, como dice ahí toda la versión, amadores de sí mismo, depravados. Empieza a decir, ¿no? Hombres así, hombres. Empieza a declarar una lista de hombres perversos. Dice, a estos evita, porque estos hombres están en la misma condición que Janes y Jambres. Y tú dices, ¿y quién es Janes y quién es Jambres? Y te das cuenta, a ver, ¿en qué momento estos dos personajes se opusieron a Moisés? ¿Dónde está la historia de Moisés? ¿Dónde están las historias? Pues en la Torá o en los profetas. Te empiezas a leer y buscas en la concordancia Janes y Jambres, ¿no? Porque si no los encontraste, pues recurrimos a las concordancias. A ver, voy a escribir Janes y Jambres, ¿dónde aparece? ¿Qué crees? En la búsqueda, 0. ¿No aparece Janes y Jambres en la Torá? No aparece Janes y Jambres en los Nebim. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde se sacó esta historia? Pues, ¿qué crees? Está en el Talmud. Y está en el libro de Jaser. Lees el libro de Jaser y aparece Janes y Jambres. Lees el Talmud y aparece Janes y Jambres. Lees los Targumim, que es la Torá, pero en arameo, los pasajes de la misma Torá en arameo, y aparece Janes y Jambres. Esto nos dice que Shaul está dándole respaldo a los escritos del Talmud y a los escritos de Jaser. Porque Moshe también se valía de esos escritos para desarrollar el Bereshit, ¿no? El Génesis. Es lo que les decía. ¿Moisés escribió el Génesis? Sí. ¿De dónde lo sacó? Se lo dictó a Adonai. A ver, te voy diciendo. De la biblioteca que ya se tenía. Y la biblioteca que ya se tenía era el otro Génesis. Hay un libro que así se le llama, el otro Génesis. Está el libro de Jaser y otros libros que formaban parte de la biblioteca de la humanidad. Y Moshe se valió de esos libros para escribir, inspirado por Adonai, el libro de Bereshit. ¿Estamos ciertos en eso? De igual manera, el libro de Éxodo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes son Janes y Jambres? Dice el libro de Jaser que eran los hijos de Balaam o Bilam. ¿Quién es Balaam? ¿Se acuerdan de Balaam? Un profeta, ¿cierto? Pero que antes de llamarlo para allá, Balac, antes de encontrarlo, ¿sabes dónde se encontraba Balaam? Dice el libro de Jaser. En Egipto, como consejero del rey de Egipto, el faraón. Y llegó un momento, estaba Balaam y sus hijos, Balaam era un profeta, un mago, un hechicero, y sus hijos también eran hechiceros. Y uno de ellos era James y el otro, como Janes y Jambres. Obviamente que aquí la transliteración está un poco rara, ahorita vamos a conocer sus nombres en hebreo. Eran hijos de Bilam. Y eran magos y eran hechiceros de Egipto. Que cuando Aarón y Moisés fueron a ver por primera vez al faraón y confrontarlo para que dejaran salir al pueblo de Egipto, y les dijo, dejen salir al pueblo porque si no ustedes verán la mano fuerte, ¿no? Y el brazo extendido de Adonai si no deja salir al pueblo. Y dijo Faraón, ¿qué señal me mandas? ¿Quién es ese Dios que me estás hablando? Pues ahora te voy a enseñar quién es este Dios. Y tiran sus varas y se convierten en serpientes, ¿no? Las varas se comen a las varas de los otros. ¿Se acuerdan? Y luego las varas hiere el río, se convierte en sangre. Luego salen ranas. ¿Qué hicieron los magos? Faraón dijo, ¿eso qué? No me sorprende. ¿Y qué hizo Faraón? Iba replicando lo que hacía Aarón y Moisés. Pero ¿lo hacía Faraón o quién lo hacía? Sus magos y sus hechiceros. ¿Sabes quiénes eran esos hechiceros que hicieron todas esas mismas señales? Janes y Jambres. Ellos son los hechiceros que se opusieron a Moisés versus oponerse. Aarón y Moisés versus Janes y Jambres. Oponiéndose a la verdad que traía Moshe. Y ahora, Rab Shaul, Pablo, toma esa historia de la Torá y dice, los hombres que son ávaros, pendencieros, idólatras, corrompidos, etcétera, 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 son igualitos a Janes y Jambres. Porque se oponen ¿a quién?
a Moisés. Si una persona vive en estas condiciones, es porque se está oponiendo a la verdad que está en la palabra del Eterno. No quieren que la Torah gobierne sus vidas y por eso se comportan de esa manera. Se oponen a la verdad. Entonces me llama la atención que a Moisés lo compara con la verdad. ¿Cierto o no? Ahí el texto. Estos hombres se oponen ¿a quién? A la verdad. Y James y Jambres, ¿a quién se opusieron? A Moisés. Entonces, lo que está haciendo Pablo es comparando a Moisés con la verdad. ¿Vale la comparación entonces? Claro, porque la Torah es la verdad. ¿No dijo Yeshua, santifícalos en tu verdad? Tu palabra es la verdad. La palabra de Adonai es la verdad. Lo que escribió Moisés es la verdad. Y los que se oponen a esta verdad es como oponerse a Moisés y es parecerse a esta lista de hombres. Si ustedes leen Segunda de Timoteo, desde capítulo 3, desde el verso 1, se van a dar cuenta toda la lista de cómo se comporta un hombre que no quiere tener la Torah en su corazón, que no quiere obedecer la ley de Moisés. Así se comporta un hombre que no quiere vivir en la ley de Moisés, oponernos a ellas. Ahora, ¿cómo se dice Janes y Jambres en hebreo? Digo, están los Targumim en arameo. En el Talmud está en hebreo. Y vamos a ver el significado de estos hombres o la pronunciación en hebreo. El primero de ellos, que se transliteró como Janes, es Yohani. Yohani. ¿A qué otro nombre te suena Yohani? Yohanan, ¿no? De hecho, tiene la misma raíz. Yohanan es Adonai es gracia o Adonai es misericordioso, se puede entender, ¿sale? Y Yohani es mi gracia. Mi gracia, Yohani. Pero también tiene otra connotación, que es preguntar con interés. Porque si tú le quitas la O, el Jolam, Yohani, el puntito de arriba, ¿cierto? Para que pronuncie como Yohani, la O. Entonces le quitas la O y dice Ihani, ¿cierto? Y esa expresión Ihani es yo pregunto. Yo pregunto con interés. Pregunto porque quiero saber. Porque algo me atrae. Cuando tú te sientes atraído por algo, vas por la tienda y ves un montón de productos y vas a preguntar por el que llamó tu atención o tu interés. En la tienda venden 100 productos y tú preguntas por uno. ¿Por qué preguntaste por ese? Porque ese capturó tu atención. Y esa es la expresión Ihani, preguntar con interés, porque me siento atraído por eso. ¿Me siguen? Eso es Ihani. Pero también tiene la connotación de mi gracia. Entiéndase como la gracia es atractiva, ¿cierto o no? La gracia de Adonai es atractiva. Vamos a quedarnos con esa idea. Ahora vamos a ver el siguiente nombre, que es Jambres, pero me llamó la atención que en hebreo no lleva la J ni la Yud, sino es Mambre. Mambre. ¿De dónde salió la J? ¿Quién sabe? Pero es Mambre. Y Mambre significa oposición o rebelión. De alguna manera lo que ellos hicieron, oponerse a Moisés, rebelarse en contra de Moisés, oponerse a la verdad que Moisés traía. Y aquí tenemos en este caso a Jambres, pero que en hebreo se dice Mambre, la oposición. Me llama la atención porque estos dos significados, de alguna manera, revelan quién era el papá. ¿Quién era el papá, dijimos? Bilam o Balaam. ¿Y sabes que Balaam es un profeta que confunde? Si tú no has escuchado hablar de Balaam ni cómo concluyó la historia de Balaam, cuando tú empiezas a leer la Torah o los escritos y empiezas a hablar de Balaam y te confunde pensando que es un gran profeta. Bueno, porque habla con Dios, porque le pregunta, ¿voy o no voy, Dios? Lo que tú me digas, yo hago. Y luego de repente empieza a alzar su profecía y empieza a declarar profecías magníficas, profecías impresionantes, profecías con respecto al Mesías, incluso a Yeshua. De los dos advenimientos de Yeshua los profetiza Bilam. Impresionante. Pero, ¿qué había en el corazón de Bilam? Avaricia.
se vendía. O sea, te dice una cosa, pero hace otra cosa. Como los escribas y fariseos que se sentaban en la cátedra de Moisés. Te decían una cosa, se levantaban después de decir esto y hacían otra cosa. Y es algo muy similar. Bilam era así. Te confundía, creyendo que era un gran profeta, pero no era un gran profeta. Y tiene dos hijos, donde uno significa mi gracia y otro rebelión. Es el fruto de su alma. Estos dos hijos son el fruto de su ser. ¿Cierto o no? Porque por un lado te habla de la gracia de Adonai, te habla de la exaltación de la misericordia de Adonai, pero por otro lado de la rebelión en contra de Adonai. Por eso es que ahí eran hijos de Bilam, porque están reflejando el carácter del papá. Pero juntos, el significado de estos dos jóvenes juntos, ¿qué quiere decir? Oposición y rebelión a la gracia de Dios. O sea, juntas el nombre Janes y Jambres, los juntas, en hebreo Yohani y Mambre. ¿Y qué significa entonces? Si tú dices Mambre, Yohani, Yohani, Mambre, ¿qué dices? Oposición a la gracia. Rebelarte o bien oponerte y estar en contra de la verdad, que es la gracia de Adonai. Y estos dos se opusieron ¿a quién? A Moisés, que representa en este caso a la verdad. Entonces, ojo, mucha gente hoy en día ya no hay que guardar la ley de Moisés, porque si guardas la ley de Moisés, caes de la gracia. ¡Ey! ¿Cómo caes de la gracia? Al contrario, la Torah te conduce hacia Yeshua y Yeshua nos da la gracia y nos salva por su gracia y somos salvos por su gracia. No estoy siendo salvo por esto, estoy siendo salvo porque esto me llevó a Yeshua y Yeshua es el dador de la gracia. Entonces guardar la Torah no me hace caer de la gracia, me conduce hacia su gracia. Cuando yo digo no, la ley de Moisés ya no, me hago caer de la gracia, caigo de la gracia, porque estaría siendo como Janes y Jambres, los que se oponen o los que se rebelan contra la gracia de Adonai, contra sus favores, contra sus misericordias. Entonces por eso es que cada vez que yo guardo Torah, se cumple la expresión. ¿Se aprendieron la frase que se repite en esta parasha? ¿Cuál es la frase que se repite? Dijimos. No, espérate. No, ya te me estás adelantando. La frase, así como Adonai mandó a Moisés. Así como Adonai le mandó a Moisés. Ojo, si estás guardando Shabbat, así como Adonai le mandó a Moisés. En hebreo, Kasher Adonai tzivah et Moshe. A ver, yo leo un mandamiento y me abstengo de comer alimentos impuros, así como Adonai le mandó a Moisés. Voy a guardar el Shabbat, así como Adonai le mandó a Moisés. Guardas las festividades, así como Adonai le mandó a Moisés. Eres bueno con tu prójimo, así como Adonai le mandó a Moisés. Respetas a tu papá y a tu mamá, así como Adonai le mandó a Moisés. Y cada mandamiento que tú lees y lo guardas, estás aplicando esa expresión, así como Adonai le mandó a Moisés. Y de eso se trata. Está repitiendo nuestra vida así como Adonai le mandó a Moisés. Cada mandamiento que tú hagas, así como Adonai le mandó a Moisés. Y eso es vivir en la gracia. Por gracia de Dios sois salvos. ¿Para qué dice el texto? Para buenas obras.
Por gracia de Dios sois salvos para buenas obras. Somos salvos por gracia. Para. ¿Y dónde están esas buenas obras? Masetov. ¿Dónde están esas buenas obras? O sea, yo no soy salvo por las buenas obras. Soy salvado por la gracia de Adonai porque yo no hice nada para salvarme. Él pagó el precio, Yeshua me incluye, ahora me incluyo a esa fe. Y ahora viviendo en la fe, viviendo en esa gracia, dice Adonai, ahora vive conforme a esa gracia para buenas obras. Vivir en la gracia. Entonces, guardar la ley no es caer de la gracia. Vivir conforme a la ley es vivir en la gracia. Si esto no fuera así, cuando llega el final de los tiempos y Yeshua regrese y en los Shamaim se nos revele el tabernáculo, el Mishkan de los cielos. ¿Saben ustedes que en Apocalipsis 15 se revela el Mishkan en los cielos? Se abren los cielos y se ve todo, el mar. El mar de cristal, ¿a qué hace alusión el mar de cristal? Que la Biblia habla en Apocalipsis. A la fuente de bronce. Pues dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 15 que ahí va a estar una gran multitud listos para poder entrar al lugar santo. Y después nos iban a introducir. ¿Hasta dónde nos van a introducir? Hasta el lugar santísimo. Quiere decir que en el momento de la redención, ¿cuándo va a ser ese momento de la redención? ¿En qué día del año se podía uno entrar hasta el lugar santísimo? Yom Kippur, el día de la expiación. Ojo. Pero antes de entrar hasta ese lugar tenías que pasar por el lavacro. No te podías saltar el lavacro y esquivarlo y después meterte para allá. ¿Qué tenías que hacer en el lavacro? Lavarte. Pues esa misma figura está en Apocalipsis capítulo 15. Una gran multitud parados frente al mar de cristal para que el que está de aquel lado te introduzca y te lleve hasta el lugar santísimo. Y los que están parados ahí en el Mishkan, como en esta parasha, ya está todo listo. Ahora nosotros estamos ahí, o estaremos parados frente al mar de cristal, frente al Kior, a la fuente de bronce. Pero antes de entrar, ¿qué crees? Dice Adonai, vamos a cantar. ¿Y qué se canta? El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Quién es el Cordero de Elohim? Yeshua. Si Yeshua está en contra de Moisés y Moisés estuviera en contra de Yeshua, este cántico no tendría ningún sentido. ¿Para qué si están peleados? ¿Para qué cantas un cántico que une a Moisés y une a Yeshua? El cántico de Moisés y el cántico del Cordero antes de entrar al lugar santísimo. Porque Moisés te llevó a Yeshua y Yeshua te lleva hasta la presencia del Padre. ¿No dijo Yeshua eso? Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, vemos cómo en la figura es eso. Y vamos a ver justamente Apocalipsis 15:3. Este verso que les comenté está ubicado allí. Y cantaban el cántico de Moisés. ¿Siervo de qué? Siervo de Dios. ¿El libro de Apocalipsis sí está poniendo a Moisés como siervo de Elohim? Y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos. Baruch Hashem. Ese canto vamos a estarlo cantando. El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Mi esperanza es vivir en esa verdad, nunca oponerme a la verdad, pero si yo en esta vida vivo en contra de Moisés, vivo arremetiendo contra la ley, llevo diciendo que no, que la ley de Moisés ya no, que ya caducó, y aunque Yeshua te dijo, no, no pienses eso, dijo, no, sí, tú ya la abrogaste, y Yeshua te dice, no, yo no la he abrogado, y tú dices, no, sí, ya la abrogaste, Yeshua, en la cruz, y Yeshua te dijo, no, no pienses eso, y ahí estás tú discutiendo con Yeshua. Yeshua te dice por un lado, no pienses que vine a abrogar la ley, y tú, no, sí la viniste a abrogar.
Le quieres ganar la discusión a Yeshua. Y Yeshua te dijo, no lo pienses. Que no haya ningún pensamiento donde te haga creer que yo abrogué la Torá. Y si no vivimos así, vamos a estar en ese lugar cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Entonces pienso y creo que nadie podrá llegar a ese lugar, cantar ese cántico, cuando alguien se desprendió. O te desprendiste de Moisés o te desprendiste de Yeshua. Yo creo en la ley de Moshe. Pero ya no creo en Yeshua. ¿Podrás cantar ese cántico? ¿Crees en Moisés pero no crees en Yeshua? ¿Podrás cantar ese cántico? ¿Sí o no? O sea, si no crees en Yeshua, ¿crees que vas a poder cantar el cántico de Moisés y del Cordero? Yo creo en el Cordero de Elohim, Yeshua HaMashiach. Pero Moisés no. ¿Podrás cantar ese cántico? Así que en esta hora yo quiero que podamos unirnos juntos y decir, me voy a esforzar en guardar cada mandamiento. Añadir Torah a mi vida para que cada mandamiento que cumpla, esa frase se repita. Así como Adonai le mandó a Moisés. Cada vez que yo cumplo un mandamiento, se puede escuchar en los Shamaim, así como Adonai le mandó a Moshe. ¿Le quieres decir a tu hermano que se esfuerce? Esfuérzate en esto. Le vamos a decir, por lo tanto, Hazak, Benit. A ver, dile a tu hermano, ¿cómo se lo quieres decir, en hebreo o en español? Primero díselo en hebreo. Hazak, Benit, Hasek. Ahora díselo en español. Esfuérzate, nos seguiremos esforzando. Así como Adonai le mandó a Moisés. Gracias, hermanos. Baruch Hashem. Pues hermanos, gracias, bienvenidos nuevamente. Mi hermano que estás allá de Guatemala, te soñé, mi hermano, y hoy viniste, de verdad. Y oré por ti porque te soñé. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Gloria al Eterno. Buenas noticias. De verdad, te iba a preguntar justamente cómo te fue allá en Monterrey con respecto a tu hijo. Allá está. Sí, allá está complicado el asunto. Aquí estamos cerca del paraíso. Baruch Hashem. Pues muchas gracias, mi hermano. Qué bueno que estás acá y buenas noticias nos has traído. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos en un ratito más. Estaremos orando por las peticiones, orando igual por mi hermano y por todas las necesidades que pudieran haber en el pueblo de Adonai. Amén. Y la sesión de preguntas y